Buenos días, buenas tardes, buenas noches, pingüinos de habla hispana, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, nos volvemos a encontrar, pero esta vez no será para un tutorial, sino que retomamos el ciclo de debates y charlas en la comunidad, y esta vez será sobre el uso de la inteligencia artificial, centrándonos en producción de mercancías, donde realmente la inteligencia artificial tiene una incidencia en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, vamos a dejar al usuario final un poquito de costado, vamos a ir más a lo central que a lo periférico, ¿no? Pero para eso tengo el placer de acompañar a dos compañeros que ustedes ya conocen. Uno es Cebus, el madrileño que se dedica a programar y a hacer cositas con la terminal, que ha participado en varios tutoriales de la comunidad. Bienvenido, Cebus. Gracias. El otro compañero es Daro, un gran instalador de software. Ha visitado DistroWatch de la 1 a la 1248. Bienvenido, estimado Daro. Y Muy por buenas tardes. último, pero no menos importante, el compañero destacado de la jornada, podríamos decir, su nombre es Daniel Cipitría, que es un vecino ahí nomás de Daro, es montevideano también, es analista de sistema, es un empresario también uruguayo y es un especialista en inteligencia artificial, así que bienvenido y muchas gracias por estar, Daniel. Muchas gracias a ustedes. Bueno, amigos, y como tenemos un especialista, vamos a empezar con él y después vamos a empezar a interactuar el resto de nosotros, o sea, tanto Sebus como Daro como yo, a intentar intercambiar y llegar a reflexiones junto a Daniel, que es quien nos va a ayudar a intentar descubrir si la inteligencia artificial es una revolución o en definitiva es apenas una burbuja, ¿no? Esto viene a cuenta de que Daniel fue parte de esta última Frisol de Montevideo. La Frisol de Montevideo tuvo 2 días en los cuales se trabajó no solo instalando software en las cacharras, sino dando charlas. Daniel tuvo una charla en particular, la segunda jornada, que era justamente sobre la inteligencia artificial y se titulaba de esta manera: Revolución o burbuja, entre signos de interrogación, ¿no? Una pregunta a la cual se intenta, obviamente, llegar a una respuesta que nos resulte válida, si no a todos, al menos a una mayoría. Así que bueno, Daniel, ¿qué es la inteligencia artificial o lo que nosotros comprendemos por inteligencia artificial y en particular cómo vos llegaste a esto? Bueno, inteligencia artificial. Seguro digo, existen muchas definiciones por ahí, sobre todo en el mundo académico, que es un poco donde surge todo esto, como un área de investigación, y bueno, tal cual un poco lo dice su título, su nombre. Se trata de dotar a las computadoras de inteligencia. Un poco en el mundo de la informática, de nuevo, en el mundo académico, más que nada en el mundo académico, más que en el mundo, digamos, empresarial, habían ciertas problemáticas, digamos, de difícil resolución a través de lo que vendrían a ser los algoritmos tradicionales, ¿no? En las que yo observo una realidad, actúo sobre esa realidad, entonces construyo un software, digo, que en realidad soluciona distintos aspectos de esa realidad de una forma estructurada. Estructurada significa de que existe una especie de guión, que eso llamamos programar. Entonces, una computadora no se sale, digamos, de ese guión, ¿no? Es un poco, digamos, la programación tradicional, digamos, dicho, digamos, ya digo, en lo que vendría a ser en el contexto de esta conversación para que todo el mundo lo perciba, ¿no? No tomen esto como una definición académica ni demás, solamente digo, bueno, ok, es una especie de definición de lo que vendría a ser, digamos, programar. Entonces, habían ciertos problemas de difícil, digamos, resolución
y entonces se empiezan a descubrir también que existen determinados problemas complejos, que por más que se conocían los algoritmos, digamos, para solucionarlos, se iban a estar un tiempo enorme, algunos algoritmos demorarían en resolverse, digamos, dicen por ahí, digamos, más tiempo de lo que el universo demora digamos, en existir, digamos, como quien dice. Y bueno, eso es muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, frente a todo eso, se empiezan a investigar otras líneas, porque uno empieza, o sea, la gente se ve que, digamos, los desarrolladores, los ingenieros y demás, empiezan a hacer un poco de retrospectiva y se empiezan a preguntar, digo, por qué de alguna forma el ser humano resuelve distintas situaciones de la vida sin un algoritmo aparente y las resuelve correctamente. En base a eso, bueno, empiezan, supongo yo que a tomarlo un poco de ejemplo, ¿no? Yo no estuve en esa época, yo estoy hablando de 1940, 1950, 60. Se empiezan a plantear, bueno, digo, cómo resolver, qué algoritmos hacer, digo, de qué forma, y bueno, y empieza despacito, muy despacito, empieza a surgir, digamos, la inteligencia artificial. Primero con la construcción de lo que vendría a ser una neurona artificial, emular, digamos, el funcionamiento de una neurona, porque queda claro, digo, que lo que hace el cerebro humano o el cerebro de cualquier animal es muy distinto a lo que hace una computadora. Y bueno, nada, ahí es que empiezan a construir lo que se llama el perceptrón, la primera unidad, digamos, que empieza a resolver problemas. Y bueno, surge ahí despacito lo que vendría a ser la inteligencia artificial, año tras año, hasta los tiempos actuales, donde parece que que no se habla de otra cosa que no fuera de inteligencia artificial, un poco por el impacto que está teniendo en nuestras vidas, ¿no? Es un poco, digamos, a muy vuelo de pájaro, lo que vendría a ser la historia un poco de cómo surge, digamos, la inteligencia artificial. Y lo que trata es de atacar y resolver problemas de una forma distinta, de alguna forma proveyéndole de alguna forma ejemplos de la vida real y haciendo que la computadora paulatinamente comience a entender esos ejemplos y empiece a poder resolverlos. Un poco es eso. Sí, Nacho, Sí, te quería preguntar con respecto de todo el surgimiento que vos claramente dejaste expuesto, que es en un ámbito académico, científico. Digo, es ese trabajo que se comienza a realizar en claustros académicos, ¿por quién estaba financiado? en principio, digo, las universidades de cada una. O sea, no había al principio, digamos, muy al principio, era un área de investigación académica, como cualquier otra área, y digamos que las distintas universidades estaban financiando un poco, digo, esas investigaciones, que de hecho nucleaban a personas, digamos, que no eran exclusivamente del palo eh, informático. Nucleaba gente de electrónica, nucleaba gente de física, de matemática, también de informática. Pero como que era un ámbito de investigación, de desarrollo, digamos. Sí, yo tengo un par de preguntillas y unos pensamientos. O sea, yo no llego siguiendo la IA desde sus inicios ni nada de eso, pero por lo que tengo entendido quiero hacerle un par de preguntas a ver qué opina él y si estoy en lo cierto o si estoy equivocado, porque seguramente él lo sepa mejor. Para mí, la IA no es un ente inteligente que razona y que piensa, sino que es un sistema que es como un predictor de texto a lo bestia, que te da respuestas plausibles y que parecen coherentes y que serían bastante probables que se dieran en una conversación. Por eso parece que hay alguien inteligente detrás, pero realmente
Es como un texto predictivo a lo bestia. ¿Estoy en lo cierto? ¿O es una simulación que imita lo que sería más o menos, entre comillas, el pensamiento humano, pero no es un ente inteligente? Por eso, desde mi punto de vista, creo que es un error llamarlo inteligencia artificial y por eso mucha gente la asocia como si fuera un ser pensante y creo que es un poco erróneo. Si no, cuéntame a ver qué opinas tú. Listo. Em, Mi opinión es un poco, digamos, en la línea de lo que tú comentas. Llamarlo, o sea, acá la pregunta, digamos, lo que pasa es que hay una serie de preguntas, digo, que de alguna forma rozan lo filosófico, ¿no? En el sentido de que, em, primero que nada, a mi entender, no deja de ser un algoritmo. Este, entonces, no tiene de alguna forma inteligencia, no por lo pronto por ahora. No tiene sentimientos, no tiene afectos. Lo que sí lo simula bastante bien. Es decir, si yo agarro, como se hacen, digamos tú, de alguna forma tu comentario va muy enfocado a lo que vendrían a ser los modelos LLM, o los modelos tal vez generativos. Que son esos, digo, que bueno, que uno se pone a conversar con ellos, ¿no? Entonces, claro, ya cuando uno dice, me pongo a conversar, en una conversación libre, digamos que tengo, con esa entidad, llamémosle entidad, ¿no? Con ese algoritmo, en definitiva. Em, entonces, digo, lo hago en un lenguaje natural, expresando qué es lo que quiero, qué es lo que justamente transmito muchas cosas, como si estuviera hablando con una persona. Eh, y en realidad, claro, detrás hay un algoritmo, digamos, que no es tradicional, pero que fue entrenado, de alguna forma, con un montón de información. Por ejemplo, los LLM, los modelos generadores de lenguaje, en donde yo le digo algo y me contesta algo. Ese me contesta es fruto, digamos, de su entrenamiento. De alguna forma, ese entrenamiento vendría a ser su programación, por decirlo de alguna forma. Si lo entreno en textos de medicina, pues entonces hablará en contexto de medicina. Si lo entreno con el contexto de ingeniería, hablará sobre ingeniería. Pero lo cierto es que, bueno, yo en el FreeSol había mostrado una captura de pantalla de una página que lo muestra bastante bien. Hace una especie de desglose de lo que vendrían a ser las distintas capas que conforman a GPT-2. Y ahí uno se da cuenta de que en realidad lo único que hay son operaciones matemáticas que tienden a encontrar justamente la palabra, digamos, siguiente, que ni siquiera es la palabra, es una porción de palabra. La porción de palabra siguiente que vendría a ser más probable, de acuerdo al texto que le dije antes, ¿no? De acuerdo al input, digamos, del usuario, cuál sería, digamos, la palabra más probable, digamos, como siguiente palabra. No sé si ustedes se han fijado que eh, cuando uno interactúa con cualquier modelo, Perplexity, ChatGPT, Gemini, cualquiera de ellos, si se fijan, las palabras surgen de forma secuencial, que han sabido aprovechar bastante bien, digamos, el efecto visual en las computadoras, en las pantallas, quiero decir, para que las palabras empiecen a surgir. Total, uno surge más rápido con que la capacidad que uno tiene para poder leerlas, ¿no? Entonces, eh, da un efecto muy lindo. Bueno, ese efecto es un efecto real, porque en realidad la producción de lo que vendría a ser la salida se produce exactamente de esa forma. Yo le doy un input y entonces, a ver, ¿cuál es la palabra siguiente? Ok, esa palabra siguiente que generó, con mayor probabilidad, la coloca y él tiene que continuar la frase.
¿no? El algoritmo tiene que continuar la frase para poder escribir una frase, digamos, de alguna forma coherente, ¿no? Y bueno, entonces es ahí donde en realidad lo que surge, lo que hacen los LLM a través de todos sus modelos de atención y demás, es generar en definitiva la siguiente palabra con mayor probabilidad. Entonces, si yo lo entreno con un montón de conocimiento, que se supone que es de calidad, eso han invertido muchísimo de los distintos laboratorios, ya, y ahí ya los laboratorios eh, ya salen, digamos, del ámbito académico para irse al ámbito eh, más comercial, ¿no? Una pregunta, Calisto, en este sentido. Sí. Vos que trabajás utilizando como herramienta la inteligencia artificial, ¿qué hardware necesitas realmente para poder trabajar en condiciones medianamente óptimas? Se necesita mucho hardware y hardware caro. Este, una tarjeta, una tarjeta H100 está más o menos depende de dónde se compre, ¿no? Pero como mínimo está en $60.000, su costo, una sola tarjeta H100. Para correr, por ejemplo, el modelo DeepSeek, que es uno de los más potentes y libres que hay, creo que se necesitaban, no me acuerdo si eran 7 tarjetas, una cosa por el estilo. O sea que para poder correr el modelo, y yo interactuarlo, para correrlo local, ¿no? Estoy hablando. Necesito, digamos, en definitiva, más de $400.000 para poder correr el modelo. Entonces, en ese contexto, se necesita mucha plata. Entonces, ¿quiénes tienen tanta plata? Las empresas privadas. No, no tanto las universidades. A ver, de universidades hablemos, digamos, una cosa es el presupuesto, digamos, que tenga la Universidad de Harvard, otra cosa es el presupuesto que tenga la Universidad de Montevideo. ¿Me explico? Sí, Zeus, creo que. Sí, el otro día estaba oyendo un vídeo. Cuando digo oyendo un vídeo es porque muchas veces me cojo YouTube y me lo pongo en segundo plano y voy por la calle con los auriculares escuchando un vídeo. Y estaban hablando de que Google, creo que era en Chile, no estoy seguro, a lo mejor tú estás más al día y además si te dedicas a cosas de data centers y tal. Estaban teniendo problemas porque querían abrir un nuevo data center, los de Google, creo que era en Chile. Y por lo visto es que los data centers que están usando, aparte de ser grandes porque son grandes empresas y tienen dinero, usan muchísima agua. Estaban usando tantísima agua que la población se estaba quedando sin agua para agua potable. Entonces, eso creo que podría ser un punto importante a tener en cuenta. O sea, pueden hacerlo con ventilación por aire, pero por lo visto no sé si es porque les sale más barato o porque ya lo tienen estipulado así. Usan un montón de litros de agua que al agua les echan productos químicos y así con eso refrigeran un montón de hardware. Y entonces, claro, estaba yo quedándome sorprendido de que la población se estaba quedando sin agua potable por culpa de estos macro data centers, que no lo había pensado yo nunca, ni siquiera sabía que los refrigeraban con agua así a lo bestia, porque los que yo he conocido han sido con aire y no sé si estás un poco al tanto, qué opinas de ello, en caso de que fuera una burbuja y el día de mañana, porque todo el mundo hemos dado ya por hecho de que la IA ha venido para quedarse, pero me imagino que si estos tipos de empresas no deciden usar aire o no les sale a cuenta usar aire, a la larga sí que no les sería rentable y a lo mejor la IA sería el garete también. Por el tema porque el agua potable me parece que es uno de los bienes más valiosos que tenemos y está muy bien las IAs, pero la vida es más importante que eso. Em, Sobre la noticia en Chile concretamente, digo, no tengo, digamos, no estoy al tanto, pero en realidad usan agua por un tema de eficiencia, digamos, de absorción del calor. El aire, esto lo sé por otros,
grupos a los cuales estoy, digamos, vinculado, digamos, grupos off-grid de España, justamente off-grid TV de España, que han hablado alguna que otra vez de eso, particularmente sobre lo que vendría a ser lo inverso, ¿no? No enfriar, sino calentar, ¿no? Cómo mantener tu casa caliente. Y claro, ellos siempre dicen lo mismo. El aire lo que tiene es muy poca inercia térmica, para un lado o para el otro. Y el agua lo tiene mucho más grande. El agua es mucho más fácil de llevar por todos lados. Y absorbe y transmite mucho más el calor, digamos. Y Entonces, en cuanto a costes a Google o Amazon o quien sea, ¿le costaría igual de barato por aire que por agua? ¿O no tiene, y no, no hay un factor económico? no creo, o sea, por eso no creo que le salga, digamos, le debe salir mucho más barato, digo, usar agua que aire, eso sin duda. Por un tema de que el mismo volumen de agua, de alguna forma, absorbe más calor. Transmite, logra absorber y transmitir más calor. Fíjate que si vamos a, por ejemplo, lo que vendría a ser el piso de una casa, una losa radiante, por ejemplo, se le hace circular agua caliente por el piso y no aire. Justamente por el problema de la transmisión de inercia térmica que tiene una cosa y la otra. Eh, los grandes data centers, esos y bueno, y eso que tú traes, en realidad tienen muchas puntas, porque ¿qué es lo que pasa? Uno de los problemas es el agua, ¿no? Que en algunas comunidades no niego de que se precise mucha. En otros, otro que no es menor es la energía. Em, esas, digamos, tarjetas aceleradoras consumen mucha energía. Bueno, sin ir muy lejos, digo, cualquier computadora de cualquier gamer, lo primero que le van a decir es que cómo calienta esta máquina, porque está jugando un juego nomás. Entonces lo mismo se extrapola por 10, por 20, ¿no? De acuerdo a la potencia, digamos, del hardware, en lo que vendría a ser la producción de calor. Todavía no estamos, o sea, ¿qué es lo que pasa? La inteligencia artificial se está dando en una revolución, en un contexto donde existen otras partes, digamos, de los avances tecnológicos los cuales no están resueltos. La producción de energía no está resuelta, el enfriamiento no está del todo resuelto. Es cierto que podemos, o sea, es cierto que tenemos energía como para abastecer, digamos, para darle vida a todo ese hardware, ¿no? Eso sí es cierto que lo tenemos. Y si no, se construirán más centrales nucleares, le guste a alguien o no le guste, digamos, esa sería la decisión, ¿no? A nivel de gobierno, sobre todo de los gobiernos que quieren este, agarrar esta a la cabeza de toda esta investigación. Em, sí, te escucho. Sí, me imagino que el camino en teoría debería ser hacer el software más óptimo y consumir menos recursos. Eso es lo que, digamos, eso es lo que a mí me enseñaron en facultad, con una materia de programación 3 y un profesor muy bueno que agarraba y lo decía en la clase, ¿no? Libremente. Decía, yo prefiero algoritmo óptimo y no computadora rápida. Y en realidad, ¿qué es lo que pasa? Ahí, cuando nosotros tenemos que resolver un problema grande, por ejemplo, podría ser el típico problema que se plantea es el problema del viajero. El problema del viajero es un problema en que tengo un viajante, una persona que va a vender un producto y tiene que visitar N ciudades en distintos lugares. La pregunta es, ¿cuál es el mejor orden de visita a esas ciudades? ¿Cuál primero, cuál segundo, cuál tercera? Bueno, ese es el problema del viajero. El problema del viajero es un problema combinatorio que para pocas ciudades, 10, 20, 50 ciudades, funciona, se conoce el algoritmo, digo, se puede aplicar, digo, pero ya cuando son problemas más complejos, más de 50 ciudades, 100, 200, 300, 500, 1000 ciudades, ya pasa a ser un problema, digo, y, digamos, computacionalmente irresoluble, ¿tá? Porque ahí llega una computadora típica, le lleva mucho tiempo. Bien. Ahí donde de alguna forma la inteligencia artificial entra en juego. ¿Tá? Yo podría, de hecho, lo hice una vuelta, construir digo, lo hice una vuelta porque era un ejercicio de facultad. Construir, digamos, solucionar el problema del viajero usando lo que se llama algoritmos evolutivos, que es otra clase de inteligencia artificial. Y
y bueno, que encuentras una solución bastante rápida, no la solución óptima, pero que sí que en muy poco tiempo encuentras soluciones muy buenas, que se acercan al óptimo. Y a veces y en muchos contextos con eso alcanza, otras veces no, pero en muchos contextos eso alcanza. Entonces, un poco ya apuntando, digamos, a ver de contestar la pregunta, ¿no? Si es burbuja o es una revolución que vino para quedarse. Para mí es una revolución que vino para quedarse porque la gente lo pide a gritos. La gente lo que quiere es tener asistentes, ¿no? En un mundo ideal, ¿no? Tener un asistente, un robotito por ahí, y que bueno, que de mañana me pague el café con leche, que me mantenga la casa limpia, que entienda de que si se cae yo un papel al piso, vaya lo recoja, si el papel está sucio, vaya y lo tire, si el papel es no sé, una carta del supermercado, por decir algo que escribí, bueno, que nada, que lo agarre y lo ponga arriba de la mesa, que tome esa clase de decisiones que para nosotros como seres humanos, digamos, las consideramos básicas, pero que a nivel de informática no son tan simples. Y ahí es donde justamente la inteligencia artificial, y si yo le doy un montón de casos y la entreno, porque la inteligencia artificial funciona existen varios tipos de algoritmos. Tenemos la parte supervisada, digamos, que vendría a ser, yo le doy un montón de ejemplos, y bueno, aprende de esos ejemplos, condiciona el comportamiento que tiene que tener esa inteligencia artificial en base a un montón de ejemplos que le doy. Bien. Después está la parte no supervisada, en la que no se le da absolutamente nada y se le pide que resuelva un problema. Y bueno, tiene que resolver ese problema, eh, nada, aplicando algoritmos. Y bueno, en ese contexto, em, digamos, uno podría decir de que sí que es una revolución y que vino para quedarse y que todo el mundo la quiere. Porque yo no voy a querer ese robotito, ¿no? Que me soluciona ciertos aspectos que a mí, eh, nada, me aburren hacer. Entonces, ¿por qué alguien no los va a querer? El problema es el costo, digamos, hay muchos problemas, pero son problemas, digamos, más bien de sociedad, de humanidad, este, y bueno, sin querer entrar justamente en política, digamos, de quiénes son los tomadores de decisiones y quiénes no lo son. El ser humano de la calle, digamos, comúnmente no tiene mucha potestad para tomar muchas decisiones a ese respecto. Hay otros empresarios, políticos, en fin, que están en una cúpula distinta, digamos, al común de la gente, que bueno, que ellos, digamos, de alguna forma, sí tienen esa potestad de tomar decisiones, y bueno, y estamos en manos de ellos como estamos en manos de siempre, ¿no? De quienes elegimos, ¿no? Cuando vamos a las urnas. Pero bueno, no, sin entrar en eso, sí, Zeus. Sí, yo quería comentar un pequeño inciso y luego otra cosa, o sea, está relacionado con todo lo que has dicho. Uno de los que has mencionado antes, lo de los algoritmos genéticos estos generacionales que van por etapas, que para que la gente que no lo conozca un poco, explicar un poco por encima, que son como, tú tienes como una especie de robot con una serie de pautas y va haciendo algoritmos al azar y va chequeando los resultados haciendo algoritmos al azar y te da como una puntuación. Si esa puntuación ha hecho una serie de operaciones matemáticas y le da que ha tenido un nivel de error muy alto, pues sabe que esos algoritmos no son convenientes y prueba otros algoritmos. Entonces, conforme va viendo que su tasa de error se va acercando más al objetivo que está buscando, pues por cada etapa, ¿no? Algo así, creo que va afinando los algoritmos que van bien para ese tipo de target, por así decirlo, ¿no? Sí, 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 algo por el estilo. O sea, lo más común son los algoritmos de recompensa, en el sentido de que me enfrento a problemas, le planteo a la IA un problema del cual se saben ciertas reglas, o se sabe evaluar, digamos, qué resultados son mejores que otros, pero no se sabe cómo llegar a esos resultados. Este, el ejemplo ese del problema del viajero que decía, ¿no?
yo no sé cuál es mejor que otra. No sé si ir del primero, visitar esta ciudad y después visitar aquella otra. Yo no sé si es mejor esa opción u otra opción. Sé que tienen Sí. los costos, sé demás, pero bueno, en fin, sin dar vueltas demasiado en el tema. El punto es que al final yo elegí el algoritmo eligió un recorrido, ese recorrido sumó cada uno de las ciudades, le dio un costo, y bueno, y si encuentro otro que es mejor a ese costo, es decir, que tenga un costo más chico, supongo que sea plata, ¿no? ¿Cuánta plata tengo que invertir en viajar de una ciudad a otra? Y bueno, si encuentro una solución que la suma me da más chica, es mejor. Y entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Yo no conozco eh, el escenario donde se desarrolla. Yo sé ciertas características del escenario. No conozco todo el escenario, pero sí puedo evaluar los resultados. Nacho, sí, contame. Digo, vos hablaste hace apenas un ratito de un coste no menor a $400.000 para tener, digamos, un hardware en condiciones de, ¿no? Obviamente, Claro. $400.000 para un argentino puede llegar a representar más de 2 riñones. Eh, Así que imagino que tampoco es que en Uruguay va a ser muy distinto, ni en España donde está Zeus, pero imagino que esto está en manos de grandes empresas. Cuando me refiero a grandes empresas son corporaciones, y eventualmente en manos de algún Estado, ¿no? Que esté en condiciones de invertir en esto. En este momento, en concreto, digamos, no a futuro, sino en este momento, eh, se está utilizando la inteligencia artificial, digamos, en, por ejemplo, la manufactura para tareas repetitivas, eh, digamos, teniendo en cuenta la inversión necesaria, digamos, como para poder reemplazar, ¿no? Em, bueno, Amazon hace no mucho había leído de que ya, había escuchado que ya estaba mandando algunos pedidos, estaba haciendo una experiencia piloto de enviar su camión de reparto con un ser humano y un robot, donde el robot justamente tiene que hacer determinadas parte del reparto y donde el ser humano hace otras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando, digamos, no es que cada uno de esos robots necesita, digamos, tener esa batería de hardware, digamos, consigo, encima sobre sus hombros, digamos, como para poder funcionar. Lo que yo dije es el caso, de, por ejemplo, de tener DeepSeek, que de hecho una de las herramientas de IA que yo utilizo, digamos, en lo cotidiano. Pero yo lo utilizo a través de una suscripción al, a la empresa china de DeepSeek. En fin, digo, lo utilizo de esa forma. ¿Por qué? Porque el hardware ese no lo necesito continuamente funcionando, todo lo puedo multiplexar. Lo típico que ha sido de la informática desde que nació, que teníamos un gran cuarto donde teníamos la computadora, entonces resulta que se alquilaba, en Argentina pasó, en Estados Unidos también, acá en Uruguay también, se alquilaba, digamos, para usarlo, entonces acá día teníamos que tener las 24 horas, digamos, ese centro de cómputo funcionando para que a la empresa que invirtió un montón de plata, tenga, digamos, la posibilidad de usarlo, ¿no? Este, En tu, entonces, bueno, no en sé. tu caso concreto y también en el de Zeus, que los dos utilizan para trabajar inteligencia artificial, ¿han bajado notablemente o en algún punto los tiempos de trabajo? O sea, ¿son más productivos utilizando inteligencia artificial? Yo tengo dos opiniones, o sea, depende de lo que vayas a hacer. Efectivamente, muchas veces sí que te va a ahorrar tiempo, pero estas vacaciones que he tenido hace poco, estuve 3 días intentando resolver un problema de programación. Sí, estaba de vacaciones y estaba medio trabajando, así que eran medio vacaciones. Pero estando de vacaciones uno no quiere pensar mucho, entonces estaba delegando más de la cuenta sobre la IA y estuve 3 días intentando resolver un problema con la IA y no fui capaz,
cuando volví de vacaciones, en un día además se me acabaron los créditos porque yo uso IA de pago también. Y sin créditos y sin IA yo conseguí resolverlo. O sea, entonces depende. Si delegas demasiado en la IA, a lo mejor hasta te hace perder tiempo. Si estás en plan vago y no quieres coger tú las riendas, pues llegar a perder más tiempo y ser menos productivo. Pero sí que para muchas tareas que son a lo mejor difíciles de ver en principio para un humano o que son muy tediosas, sí que te puede ayudar la IA. El problema es que luego te va a tocar revisar todo el código que ha hecho la IA y eso también da mucha pereza. Bueno, en ese sentido coincido plenamente porque también, bueno, lo uso con el mismo fin. Y bueno, una parte, ¿no? Y bueno, yo he observado determinadas cosas. Yo particularmente uso DeepSeek porque a nivel de programación ha sido el que me ha, digamos, gustado más, sobre todo en el código que me propone. Yo soy una persona que hago muchísimo hincapié en, no solamente, digamos, llamémosle, me siento de la vieja escuela de alguna forma, donde tenían los profesores que te decían, bueno, no alcanza con resolver el problema, sino que el problema de alguna forma tiene que estar elegantemente resuelto, siguiendo los lineamientos de las buenas prácticas dentro de la informática, ¿no? Te decían todo eso. Y entonces yo hago mucho hincapié en eso. No me alcanza, digamos, con que el programa se resuelva, sino que además que esté bien resuelto. Yo he observado, por ejemplo, eh, que en muchos casos el código se repite. Es decir, una IA viene, escribe código y veo el mismo código escrito aquí y allá y allá y allá. Estoy hablando de repente 10, 15 líneas de código, que es exactamente el mismo código. Si, digamos, yo considero una buena práctica que si en un programa, sea grande o chico, da lo mismo, yo tengo que escribir más de 2 veces el mismo código, entonces ese código debería estar en una función y debería llamarse desde esa función. Y eso tiene ciertas ventajas. Si encuentro que ese código tiene un bug, yo voy y corrijo ese código en esa función y ya me quedó corregido en todo el resto del código, ¿no? Cuando yo tengo una IA que lo que hace es me escribe esas mismas 10, 15 líneas en vez de colocarme una función, y después yo tengo que hacer una modificación, aunque no esté mal, yo tengo que hacer una modificación, tengo que encargarme de averiguar en dónde está escrito todo ese código, ya no tengo no tengo un orden, mi orden, yo como desarrollador, ¿no? Ya no tengo mi orden en el que pensé las cosas, entonces ya estoy perdido a la hora de tener que agarrar y modificar código, sobre todo si son muchas, si es un código muy grande, ¿no? Y lo tengo que andar buscando. Entonces ahí es donde, bueno, se complica. Sí, además, si yo entiendo que si hay prisa en el proyecto, entiendo que a lo mejor te puede resolver la papeleta en ese momento, pero hay que tener en cuenta que cada vez que te resuelve algo la IA y no lo has pensado tú, en realidad estás perdiendo la oportunidad de aprender algo por ti mismo y primero, no tienes la satisfacción de haberlo resuelto tú y segundo, estás perdiendo como no te ha costado casi esfuerzo, estás perdiendo la capacidad de que tu cerebro lo retenga porque te ha costado esfuerzo y has aprendido algo y de la otra manera simplemente estás supervisando código ajeno que no tiene nada que ver con la satisfacción que te puede dar estar orgulloso de haberlo resuelto tú mismo. Y luego quería hacer una mención sobre lo de la revolución que decías antes, que no pude decirlo. La revolución, más que para el usuario medio que tenga un asistente y tal, que me parece que está bien y todo eso, pero creo que en realidad la mayor revolución de la IA es para cosas que yo considero más importantes, como por ejemplo el campo de la medicina y cosas así que salvan vidas. El otro día estuve viendo un podcast de un ex, bueno, creo que era ingeniero, todavía no era ex ingeniero, un ingeniero de Microsoft, tenía un hijo y su hijo se puso enfermo y le llevaban a médicos y no daban con lo que le pasaba al hijo. Y le preguntó él, siendo ingeniero de software, que si no tenían una aplicación donde cotejaban, poniendo los síntomas, cotejaban para saber qué tipo de enfermedad era y les dijeron que no.
que básicamente estamos dependiendo de la experiencia personal y particular del médico que te toca. Y depende del médico que te toque, si tiene más o menos experiencia, pues según su intuición y sus vivencias, te va a dar un diagnóstico. Entonces él, como era ingeniero de Microsoft y estaba empezando la moda de la IA y todo esto, el caso es que hizo una aplicación con IA y descubrió que su hijo tenía una de las llamadas enfermedades raras. Aquí en España se llaman enfermedades raras, me imagino que ahí también. Y dio un diagnóstico acertado la IA, que a lo mejor hubiera tardado muchísimo más con médicos humanos, y estaban hablando de que seguramente en el futuro a lo mejor no sería incluso hasta ético que te atienda un humano si la IA va a ser más eficaz o más eficiente. Y estaban hablando también de las radiografías y estas cosas. La IA tiene mayor facilidad en detectar cáncer y cosas así en imágenes que para los humanos son más complejas y cosas así. Entonces yo personalmente creo que en el campo de la medicina y cosas así sí que es mucho más importante que si me ayuda a mí a resolver un código de mi trabajo, ¿sabes? Por ejemplo. Tenemos un compañero que es médico, es paraguayo, su apodo es conocido por todos por Curupí, ¿no? Trabaja dentro de lo que es la salud pública paraguaya y también la privada, y él nos ha contado que básicamente la inteligencia artificial más que otra cosa se estaba usando para el diagnóstico por imágenes, que es algo que recién mencionó Cebus, ¿no? Que quizás no tanto en la detección de digamos, para evaluar diagnósticos, ¿no? Sino más bien directamente en el uso del diagnóstico por imágenes, ¿no? Que ahí era donde básicamente aparecía la erupción de la inteligencia artificial a lo que se refiere a medicina propiamente dicho. Pero les voy a reformular la pregunta que les hice antes porque eh, no obtuve, digamos, ni medianamente cerca la respuesta o una de las dos respuestas que me esperaba cuando les pregunté si bajaban el tiempo de trabajo, y por eso voy a intentar ser más concreto con los dos. Digamos, si yo bajo mis tiempos de trabajo, en vez de un trabajo que lo hago en 8 horas, lo puedo hacer en 4, o sea, lo reduje un 50%, depende como lo vea, de 4 a 8 es un 100% de diferencia, ¿no? Yo pude utilizar esas horas que ya no necesito trabajar porque justamente bajé los tiempos con el uso de la inteligencia artificial en ocio, en mi familia, en lo que tenga ganas. Cuando me refiero a reducir la carga laboral diaria, lo que me refiero es a eso. ¿Tienen ustedes más tiempo para compartir con su familia, para sus hobbies, para sus amigos o para lo que a ustedes les genera interés? Yo creo que esto creo que ya lo he dicho alguna vez, no sé si se lo he dicho a Nacho en privado o en algún stream. Yo creo que un humano con IA es más productivo que un humano sin IA. Y una IA sin humano no es productiva porque no se puede manejar. Pero un humano con IA sí que es más productivo que un humano sin IA. Eso es mi opinión. A ver qué opina Calisto. Em, yo creo que sí. De hecho, a ver, el punto es, si... Lo que pasa que, a ver, a mí me pasa en la realidad de que yo muchas veces estoy contra el reloj. Entonces necesito tiempo. Yo tengo faltante de tiempo en mi día a día. Entonces, de alguna forma la inteligencia artificial me provee eso, este tiempo, me da más tiempo. Eh, si lo que yo quiero hacer también depende de la tarea que quiera hacer. Si yo lo que quiero hacer es, por ejemplo, contestar un correo electrónico, entonces
bueno, en mi ciclo de escribir un correo electrónico, bueno, primero pienso qué es lo que quiero escribir, luego agarro, bueno, a quién va dirigido el correo, entonces en función de eso tengo que agarrar y escribirlo de una forma o de la otra, entonces eso también lleva tiempo. Entonces uno podría decir, ok, paso la mitad del tiempo queriendo escribir de una forma linda lo que estoy pensando, entonces pasé la mitad del tiempo pensando qué es lo que quiero transmitir y la otra mitad del tiempo escribiéndolo. Y después si me pongo a observar de nuevo y releer lo que escribí, que algunos no releen lo que escriben cuando mandan un correo, pero si yo releo lo que escribo, entonces pierdo más tiempo. Bien, en ese sentido, eh, si yo le digo a una inteligencia artificial, ok, necesito hablar, mandarle a un cliente, lo pongo en un poquitito de contexto y les digo, son estos puntos, tac, 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 lo escribo. Le digo, me escribí mi correo, por favor. Es maravilloso porque, claro, me manda un correo correcto, lo leo y muchas veces, a menos de que me proponga cosas que no estoy de acuerdo, porque no están en el contexto, digamos, de mi relación con este cliente, entonces elimino esas porciones, pero bueno, rápidamente quedó mi correo electrónico pronto para ser enviado. Entonces sí, ahí en ese contexto sí que es más rápido. Si son contextos en los que hay que investigar, averiguar y demás, ahí la cosa, digamos, eh, tal vez tenga más poder digamos, de análisis, en el sentido de que si yo tengo una IA que se supone que fue entrenada con un montón de conocimientos técnicos en medicina, por ejemplo, y lo he usado en medicina, justamente para interpretar resultados de parientes, ¿no? De análisis médicos y demás, y entender qué es lo que significa antes de ir a hablar con el médico, que a veces está bueno porque ya uno sabe cómo encarar al médico, porque el médico tiene el mal hábito de decir un montón de palabras complicadas que después uno no entiende. Este, y, y bueno, entonces también ayuda. Bueno, a tal punto ha sido que arranqué a desarrollar un software que yo lo llamé Deep Search, justamente, que me permite hacer parte de mis tareas. Es decir, me construí un algoritmo de inteligencia artificial que utiliza otros algoritmos de inteligencia artificial para hacer tareas de investigación como yo necesitaba que hacer. Entonces, hasta en ese sentido, de alguna forma, digamos, ayudan en lo que vendría a ser el tiempo. Pero no hay que perder de vista digamos, el qué, ¿no? El para qué lo voy a usar. A eso me refiero. A mí lo que me resulta contradictorio, no sé bien cómo lo podés ver vos, Daro, por ejemplo, pero si yo utilizo una herramienta que me permite ser más productivo, pero a la vez sigo trabajando la misma carga horaria de siempre, o incluso más que de costumbre, claro, definitivamente voy a ser más productivo porque estoy utilizando una herramienta que agiliza los tiempos, los reduce los tiempos de trabajo, pero a la vez el ser humano es complejo, como vos lo dijiste, Daniel, de entrada, ¿no? Un ser humano piensa, siente, tiene alegrías, decepciones, satisfacciones, ¿no? Si un ser humano no puede utilizar el tiempo para otro tipo de actividades que no estén vinculadas específicamente al trabajo, yo creo que en definitiva no sé si terminamos ganando tanto, ¿no? En definitiva, si yo reduzco los tiempos de trabajo, pero lo que no logro reducir es mi jornada laboral, en realidad no estoy desarrollándome plenamente como ser humano, ¿no? Sí, yo quería contestar eso. Básicamente te voy a explicar por qué creo que no reduces tu jornada de trabajo. No la reduces porque el paradigma cambia. Si tú tienes una herramienta que te permite hacer más cosas, al final no vas a hacer las mismas cosas. Quiero decir, por ejemplo, para hacer un algoritmo de blur, que blurea una imagen como en GIMP, yo no tengo ni idea de hacer algoritmos de imagen con GIMP ni nada. Si yo no tuviera una IA, tendría que hacer una investigación previa, comprender cómo se manipulan las imágenes y me llevaría un montón de tiempo, ¿vale?
Entonces, lo que yo sé, que aunque yo no sepa hacer un algoritmo de Blur, yo ahora en mi software puedo incluir esa característica sin saber hacerla. Estoy abarcando cosas que antes no podría hacer, o no por lo menos en los tiempos que se manejan. Estoy abarcando ahora más cosas o sea, estoy pudiendo hacer ahora más cosas que si las tuviera que hacer a mano desde cero, ¿entiendes? Entonces, como tienes más a tu alcance, más cosas que puedes incluir, al final se compensa y el número de horas vas a hacer las mismas que hubieras hecho normal, pero estás incluyendo más cosas en tu proyecto o estás abarcando cosas más interesantes que no podrías abarcar sin la IA a lo mejor, ¿entiendes? Perdón, decía que entiendo, pero básicamente me sigue quedando la misma nebulosa. Más llevado a tierra, ¿tenés tiempo para salir con tus amigos a tomar una cerveza porque redujiste tanto la jornada de trabajo que ahora te sobra tiempo por todo lado? A eso es lo que voy. No, aún no. Yo, por lo menos en mi experiencia, y creo que justamente de alguna forma, Cebus lo que está de alguna forma diciendo es, ok, hoy día tengo el potencial de atacar ciertos problemas que antes no podía porque cuento con una IA que me asiste en ese trabajo y me apuntala donde, bueno, yo no tengo esa capacidad. Eso significa, necesariamente, que de alguna forma mi tiempo lo uso de otra forma, pero sigo trabajando con mi tiempo de la misma forma. ¿Me explico? O sea, la jornada, digamos, laboral, yo creo que estamos un poco lejos lejos, pero no tan lejos. Lejos, algunos dicen 2 o 3 años, en la que hay algunas personas, digamos, del ámbito, es raro, ¿no? No son completamente del ámbito académico, son del ámbito académico, y de las Big Tech, de alguna forma, lo cual de alguna forma no, no son del todo confiables en el sentido de que sus opiniones, a lo que voy, no son del todo confiables porque no dejan de estar teñidas un poco con lo que es lo que desean que las Big Tech, digamos, puedan hacer. El punto es que ¿qué es lo que se necesitaría, digamos, como para tener realmente más cantidad de tiempo libre? Significaría poder contar con una especie de asistente, llamémosle, que haga lo que yo necesito que haga, dándole yo unas breves instrucciones. O sea, quiero decir que no tengo que sentarme con él a hablar todo el santo día, digamos, como para que se ponga a hacer después 24 horas más de trabajo, sino que yo le pueda dar pequeñas explicaciones y de alguna forma ese asistente se las ingenia para resolver aquellas cosas que nada, que me llevan tiempo a mí resolver. Todavía estamos lejos de eso, pero no tan lejos. Es como decía. Hay gente que opina 3 años, hay gente que dice 5, hay gente que dice son 10. Lo cierto es que hace un tiempo atrás yo había estado investigando, entonces decían que la singularidad, que vendría a ser el momento donde un algoritmo tiene las mismas capacidades, digamos, de resolución de problemas que un ser humano, eh, como tiempo más temprano vendría a ser 2025. Como tiempo más tardío lo fijaban en 2035. Estamos en esa zona, estamos en ese tiempo. Lo que dicen por ahí la AGI, hace justamente referencia a eso. Un algoritmo capaz de resolver cualquier problema como si fuera cualquier ser humano. Digamos, vendría a ser una especie de superhumano, bien, que lo puedo colocar en tareas como médico, tareas como chapista, digo, soldando, o programando, o lo que sea. Ese punto va a llegar. Y eso, si ese momento llega y lo vamos a ver en nuestra generación, lo va a ver. Eso es lo que yo Claro, porque opino. 10 años en la vida de un ser humano, honestamente, no es mucho tiempo, ¿no? Eh, digamos, la mayoría de nosotros vamos a estar en condiciones de verlo
No es mucho 10 años, ni en la historia de la humanidad es nada. En la historia de un ser humano que puede llegar a vivir 80, 90, 100 años, 10 años es algo despreciable, ¿no? Pero bueno, ha habido algunas experiencias de algunas empresas. Recuerdo a Duolingo, por ejemplo, que en un principio reemplazó a los traductores, a los seres humanos que oficiaban de traductores, los reemplazó por inteligencia artificial y tuvieron un traspié bastante violento en cuanto a los resultados, ¿no? También ha habido alguna experiencia en España, que creo que puntualmente me parece que fue en Canarias, digamos, no en la parte de la España continental, pero donde también se reemplazó en una radio prácticamente a casi todo el personal, me refiero al personal técnico, ¿no? Por inteligencia artificial, y también tuvo resultados que terminaron siendo nefastos, ¿no? Claro, el problema es que hay jefes que se creen que la inteligencia artificial es una AGI y todavía no lo es, y han decidido despedir a toda la plantilla y luego se dan cuenta del error que han cometido, porque la inteligencia artificial a día de hoy, tanto yo como Daniel, seguro que tienes que estar todo el rato encima de ella. Es como un becario y tú tienes que supervisar todo lo que está haciendo. Tú no puedes decirle, hazme esto y confiar en que te lo vaya a hacer bien, porque muchas veces lo hace mal. Entonces, ¿cómo vas a despedir a tus empleados y dejar a una IA al volante ahí sin que nadie la vigile ni la corrija? Es absurdo. Eso es por la mentalidad de empresario de, oh, la IA, ahora despido a estos y se creen los más listos. Pues no, eso es error de ese tipo de empresarios. Es todo Sí, un sí, Jorge. debate, ¿no, Daniel? A nivel, digamos, de organización del trabajo. La utilización de la IA, digamos, con el objetivo de reducir costos en lo que hace a mano de obra específicamente. Sí, sí. O sea, es tal cual. Todavía no está. A ver, en ciertos ámbitos de la vida, yo prefiero. Está todo bien, digamos que de alguna forma el trabajo previo me lo haga una IA, pero ese trabajo después tiene que estar revisado por una persona, porque no nos olvidemos de un detalle importante, y volvemos un poco a lo que son los LLM y al principio de la charla. Los LLM lo que aprendieron es a predecir palabras. Hoy día el avance está ahí. Predecir palabras. Dada una secuencia, ¿cuál es la palabra que debería seguir? En realidad es el token que debería continuar. El token vendría a ser una especie de porción de palabra. Una sílaba, por decirlo de alguna forma. Es algo más parecido a una sílaba. Entonces, si yo predigo, si una IA la entrené, digo, yo qué sé, le di todo el conocimiento humano, que es lo que hoy día están haciendo. Le doy todo el conocimiento humano. Ok. Entonces aprendieron que determinadas secuencias de palabras se dan con cierta frecuencia juntas. Entonces, si yo le doy una determinada secuencia de palabras, la probabilidad de que la palabra siguiente sea tal, palabra, yo qué sé, por decirlo de alguna forma, si yo invento acá una secuencia, este, el día está, digo, y bueno, ¿y cómo puede estar el día? Puede estar soleado, puede estar lluvioso, puede estar frío, puede estar caluroso. O sea, pero el subconjunto de palabras, digamos que probables, son un subconjunto. Y hay otro subconjunto que es totalmente improbable, entonces no propondrían nada de eso. Con un poquito más de contexto, me fui a la playa porque el día está. Ah, entonces puede ser, seguramente sea caluroso, ¿me explico? Entonces, de acuerdo al contexto que yo le doy, y está buenísimo, digo, que tengan esa capacidad, porque es la capacidad que justamente sabemos aprovechar a la hora de, ok, construir un programa de esto, mandame un correo electrónico, en fin, esa clase de tareas. Que yo no le quito importancia porque son muy importantes, ¿no? Digamos. Pero em, si, por ejemplo, tengo un pariente del cual, no sé,
recibo un estudio de sangre, cosas por el estilo. Yo no soy médico de medicina, digo, sé lo básico, ¿no? Entonces, ok, agarro ese PDF, se lo paso a una IA, le digo, ¿puedes explicármelo en términos simples para que yo pueda entenderlo, que no tengo conocimientos sobre medicina? Y entonces me hace una interpretación de esos estudios de sangre, lo que podrían significar, las posibles acciones a tomar, que esto, que lo otro. Ok, pero yo después quiero que eso me lo diga un médico, un ser humano de carne y hueso, que me diga si está bien o está mal, y no confiar solamente, digamos, en lo que diga el resultado de la IA, y yo entonces actuar en consecuencia. Ah, me dice que tengo el hierro bajo, entonces vamos a tomar hierro, pero capaz que tengo el hierro bajo porque hay un montón de otras cosas que un especialista en el área, un ser humano, sabría justamente decirlo y sabría qué descartar Es y qué hacer necesario, énfasis. digamos, que se ratifique o rectifique lo que la IA ofrece, digamos, como respuesta en términos coloquiales a vos que sabes lo básico de medicina, ¿no? Sí, sí, a ver, digo, totalmente, eso es así. Yo no mandaría hoy por hoy, no se me ocurriría, por decirte algo, agarrar, meter un montón de algoritmos de inteligencia artificial arriba de un cohete y decirle, bueno, ¿sabes qué? Despegá y llega a Marte. No se me ocurriría. O sea, y a ver, y si hay gente como dice Zeus, bueno, que ha despedido gente y demás, y bueno, sería un error catastrófico, porque todavía no estamos en el momento adecuado para eso. Que va a llegar, y eso abre otros problemas sociales, a mi entender, digamos, gravísimos, ¿no? Problemas de, claro, de Este, índole social que ahora también vamos a entrar en eso, pero previamente te quería preguntar a vos y a Daro, que los dos son uruguayos, ¿no? Es ¿qué impacto real tiene en Uruguay, en lo que es el territorio de la República Oriental del Uruguay, el uso de la inteligencia artificial? yo lo que pasa es que veo que la inteligencia artificial de alguna forma cambia la forma como nosotros vamos a interactuar, el usuario común va a interactuar con el software. Eso es un poco mi visión, en el sentido de que eh, si yo le voy y le puedo hablar a una computadora y pedirle que me escriba una carta, cosa por el estilo, entonces se la voy dictando y demás, entonces va a tener un impacto, tiene un impacto, digamos, a nivel de lo que vendría a ser interfaz de humano, que se llama interfaz de humano, en informática se llama interfaz de humano. Un teclado es una interfaz humana, un mouse es eso. Bueno, de hecho, cuando surgió el mouse fue una revolución, porque teníamos un puntero donde hacer clic en el monitor. Bueno, yo lo veo, digamos, un poco, por ejemplo, lo que es todo lo que es interpretación de audio, apunta, digamos, a un cambio en cómo nosotros vamos a interactuar con las aplicaciones. Ya no paso de tener que saber de que si, yo qué sé, quería hacer una vista previa a un documento, que tenía que hacer clic en la opción de menú, tal vista previa, lo que sea, y que entonces digo que lo quiero ver de tal forma, a directamente pedírselo y que sepa de que lo que le estoy pidiendo es una vista previa a un software. Eso es un poco, digamos, el impacto que yo veo, el primer cambio. Digamos, yo lo veo muy, muy, muy por ese lado. En Uruguay, lo que pasa es que yo, claro, cuando mido la inteligencia artificial este, me cuesta pensar en Uruguay. Porque primero que nada, digo, en general, digo, toda la información que me llega son o de canales, digo, de gente de España, por ejemplo, o en Estados Unidos, menos de China, que vendría que en realidad, hoy por hoy ellos están a la vanguardia también, y están peleando ahí, cabeza a cabeza, con Estados Unidos, y en avances, lo que son, en el contexto de avances tecnológicos, ¿no? Y y entonces, claro, yo lo veo como un, como un, Como más como un todo. lejano, ¿no? Pero ¿sabes por qué te lo pregunto en relación a Uruguay particularmente? Porque en el contexto de la zona geográfica en la que nosotros vivimos, a excepción de Cebu, que es español, o sea, lo que vendría a ser Latinoamérica, Uruguay es vanguardia en la industria del software.
Sí, en algunos aspectos sí. El problema de Uruguay es que tiene poca masa crítica. Y escuché en la radio hace un par de días que la previsión del Instituto de Estadística de Uruguay es que para dentro de 20 años vamos a ser 400.000 uruguayos menos. Y entonces, nada, Pero el problema de Uruguay digo, es que somos muy a chicos. pesar de ese dato, que es poco alentador, ¿no? Uruguay cuenta hoy en día con una población de alrededor de 3,5 millones de personas, probablemente Pongamos. la población más baja de toda Latinoamérica. No sé si habrá, tal Sí. vez en Centroamérica, algún país con una población más baja que la de Uruguay. Digo, a Mm. pesar de que es un país poco poblado, a pesar de que tal vez más del doble de millones de habitantes vivan fuera del territorio uruguayo, digo, Uruguay ha logrado cosas que otros países de la región no, y esto me refiero específicamente al sector del desarrollo de software. Sí. Lo que pasa es que yo lo veo más bien por un planteo, digamos, más bien económico. El punto es, acá Uruguay tradicionalmente siempre fue la ganadería, la agricultura, digamos, mecanismo de exportación. Luego, sucedieron determinadas cosas vinculadas a lo que vendría a ser la informática y, y aunque parezca mentira, el surgimiento de Artech como empresa, ellos desarrollaron un software que se llama GeneXus y que en su momento era pionero, era un software de alguna forma generativo, digamos, en el sentido de no había inteligencia artificial de por medio ni nada, pero en el sentido de que uno con unos pocos comandos podía agarrar y decirle que desarrolle grandes cantidades de código. Y eso fue uno de las situaciones de exportación, digamos, importantes que tuvo el Uruguay. Y bueno, y de ahí el desarrollo de la industria de lo que vendría a ser la informática. Lo que sí voy a decir es que Uruguay tiene muy buenos profesionales y sobre todo los que salen de facultad, son muy buenos profesionales porque tienen muy buenos académicos en ese sentido. Creo que ahí, No con si esto, me permiten una inferencia, creo que Uruguay en líneas generales tiene buenos profesionales en todo. Quizá de los mejores poetas que he escuchado han sido uruguayos, no sé, Benedetti, por nombrar algunos, ¿no? Grandes plumas. Creo que Uruguay, a pesar de tener una población muy pequeña, ha sabido cultivar, digamos, en su población el amor a algo, ¿no? A algo en concreto que para todos se nos representa en algo diferente. Creo que Uruguay en ese sentido ha sabido materializar mejor las expectativas de la población en general. Digo, los del software se nota y mucho. Hay una empresa muy famosa que trabaja en la Argentina y es líder en reparto de mercancías a domicilio, y lo hacen en moto, en bicicleta. Es una empresa que nació en el Uruguay, que fue desarrollada ahí, que de hecho funciona en el Uruguay, pero claro, el mercado argentino no se pueden comparar 48 millones de personas en tanto mercado como lo que es el Uruguay con apenas 3,5 millones, ¿no? Está claro que el mercado argentino es más rentable, digamos, pero son todas cosas que han surgido en el Uruguay, ¿no? De sus profesionales, digamos. sí, digamos, eh, que en mi visión personal, y esto es solamente mi opinión, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo una visión de que para salir adelante en Uruguay tenés que ponerle mucho pienso a todo, este, por justamente ese tema de escala de mercado. Que tiene Uruguay que es muy chico. Entonces, para salir adelante en un mercado tan chico, que es tan competitivo, en definitiva, digo, uno tiene que de alguna forma ser bueno o muy bueno en lo que hace.
Obviamente sacando de factores como que, bueno, soy el hijo de, o tengo conocidos que me apoyan económicamente, ¿no? Digo, para agarrar y decir, ok, financio este proyecto, a ver de qué tal sale y demás. Que digamos, que de alguna forma, tal vez la plata nos cuesta más, entonces tenemos que hacer un uso más inteligente de la misma. Y capaz que eso nos condiciona en muchos aspectos. Tenía un compañero de facultad que el padre era distribuidor y a veces, cuando le gustaba a él, sacaba álbumes de figuritas para niños, ¿no? Y él comparaba que si un álbum a él en Uruguay había logrado mucha captación por parte de los niños y entonces lo vendía muy bien, era equivalente a hacer lo mismo, porque él lo hacía también en Buenos Aires, hacer lo mismo exactamente en Buenos Aires, y que le saliera espantosamente mal el negocio. ¿Me explico? O sea, el mejor negocio que él podía hacer acá en Montevideo, era equivalente al peor negocio que él podía hacer en Buenos Aires. Entonces, eso, de alguna forma, yo creo que nos condiciona a nosotros como uruguayos en ese sentido, que si queremos salir adelante tenemos que poner mucha perseverancia, mucho foco, digamos, y hacer un uso inteligente de los recursos que tenemos, no solamente los económicos, ¿no? De todos los recursos que tenemos. Y en otras partes del mundo, donde tal vez la plata, digamos, fluye de otra forma, porque si bien la Argentina también, bueno, lo que se percibe de este lado, ¿no? De la orilla, tiene muchas vueltas, ¿no? Y líos y demás. Pero sin embargo, yo voy a Argentina y voy por las rutas y digo, pero es que esto es un país, digo, que tiene rutas, tiene infraestructura, tiene de todo para salir adelante. Y de hecho sale adelante y por eso es que Argentina, digo, nunca, digamos, podrá tropezar, pero nunca se termina, nunca se viene abajo. Acá nos tropezamos, caemos, nos O digamos, reventamos y lo que sigue quizá que estamos acostumbrados a derrumbarnos muy seguido, ¿viste? Entonces, capaz, pero yo también hablaba con una psicóloga, los psicólogos de la UBA, son de la Universidad de Buenos Aires, son de lo mejor que hay, tal vez porque haya mucho loco de para atender. yo creo que, bueno, ahí esa es una de las cuestiones que tiene la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La ciudad de Buenos Aires tiene casi, un poquito menos, pero tiene casi la misma población que toda la República Oriental del Uruguay, ¿no? Con la salvedad que a la ciudad de Buenos Aires ingresa el doble de personas de las que viven, o sea, del conurbano bonaerense, a trabajar a diario. O sea, de 3 millones de habitantes que tiene, ingresan 6 más a trabajar, lo cual obviamente lo vuelve, en términos de mercado, interesante para lo que son las poblaciones en general de los países latinoamericanos, ¿no? Pero bueno, al margen de esas particularidades que tiene la Argentina, que son diferentes a las de Uruguay, y volviendo más en concreto a la cuestión de la inteligencia artificial y del impacto social, que como bien dijo Daniel, es una cuestión central y que va a tener impacto, ¿no? Digo, teniendo en cuenta el impacto social que potencialmente tendría la aplicación de la IA en cuanto a lo que hace al mercado laboral en concreto, es qué experiencias hay en el mundo de regulaciones que tengan que ver justamente con el uso de la inteligencia artificial. Si hay regulaciones en algún lugar del mundo que vos sepas, Cebus, te pregunto a vos también, ¿no? Y a Daniel, si hay algún lugar del mundo donde comience a estar regulado el uso de inteligencia artificial, intentando prever alguna catástrofe a nivel social. Sí. Yo quería comentar que antes hablo de China, que hace las IAs también y que se está poniendo al día y tal, y puntera. China, lo bueno que está haciendo China, independientemente de si copia o no copia, o si usa ChatGPT para entrenar o no a sus IAs, que no lo sabemos bien, pero lo que está haciendo muy importante China es que todas las IAs se las está haciendo open source y de código abierto, entonces está democratizando la IA a nivel mundial, por así decirlo. Y luego otra cosa, las grandes que están creando LLMs de IA interesantes
es Estados Unidos y China. Y creo que a priori ya, y Europa lo que le critican es que Europa, en lugar de ser puntero también y hacer modelos de inteligencia artificial, pues le critican de que intenta regular, está intentando hacer regulaciones de IA y tal, pero esto creo que también lo comenté con Nacho una vez en su día. En el momento que tú tienes tecnologías open source, por mucho que tú quieras regular, no vas a impedir que ningún terrorista pueda hacer lo que quiera con ese open source en su casa, o un grupo de delincuentes podrán hacer lo que quieran con esas IAs en sus casas, porque es open source y es lo que permite. Por eso eh, yo nunca, hasta que no fue el boom de las IAs, nunca consideré peligroso el tema del open source y siempre he estado súper a favor y estoy, pero sí que me parece un poco más peligroso de que se pudiera ir de las manos, al ser tecnologías open source, que nadie tiene control sobre ello y sobre lo que puedan hacer ciertos grupos criminales con esas tecnologías entre las manos. Y bueno, eso, Europa está intentando regular, pero de ahí a que se regule luego finalmente, las comerciales como ChatGPT, Claude y todas estas, a lo mejor las pueden regular, pero las que haga China, open source y todo esto, ahí quién lo va a regular, nadie lo va a regular. Eso. Pero en el caso de la Unión Europea, CEBUS, la regulación, ¿qué pasaría? ¿Por una cuestión que podríamos llamarla de potencialmente de terrorismo o está vinculado al área de la producción? No, no, Europa siempre ha sido muy proteccionista. Entonces, lo que, sin saberlo bien, porque tampoco me he leído qué propuestas ni nada ha hecho, pero conociendo Europa, seguramente será en cuanto a protección de datos y privacidad, y sobre todo me imagino que intentarán poner una serie de normas éticas para que no ocurra lo que parece que están queriendo hacer, y es terminar con un montón de empleos sin importarles ni a Google, ni a Meta, ni a nadie les importa que tú y que yo estemos en paro y no tengamos trabajo, y que millones de personas se vayan a la calle sin trabajo. Entonces me imagino que por ahí también intentarán tirar, pero vamos, de protección, de privacidad y tal, será lo más habitual, que en Europa son bastante, intentan luchar bastante por eso han hecho cambiar cosas a Facebook, o les han prohibido hacer cosas a Facebook relacionadas con la privacidad de los usuarios. Y, por ejemplo, Facebook, si eres europeo, en teoría los servidores de Facebook tienen que estar en Europa. Por obligación, tienen que estar los datos de los usuarios europeos en data centers europeos, no pueden estar fuera por problemas de privacidad y cosas así. Intentan luchar cosas así. Entonces, pero sí, me imagino que, o sea, lo que veo es una carrera desmedida, que todo el mundo quiere llegar el primero y poniendo un montón de billetes por delante sin importar ni a qué precio ni nada. Los equipos de Google despidieron al equipo del departamento de ética de la IA, lo despidieron y les da igual todo. Lo único que quieren es tener la IA más potente y los primeros, y el día que consigan una AGI de esas, sin importar la repercusión que tenga en la sociedad, pues si se va todo el mundo al garete, pues que se vaya, porque ellos habrán conseguido su objetivo y llenarse los bolsillos, básicamente. No sé qué opina Daniel. Y eso mismo, o sea, digamos, el futuro, digamos, en ese sentido es un poco incierto. No quiero ser fatalista, digamos, pero, pero esto que acabas de mencionar, digamos, están las posibilidades, este, sobre todo cuando eh, digamos, cuando uno pone por encima, digamos, el rédito económico, se pierden, digamos, muchas otras cosas importantes. Pero eso es algo que viene pasando, digamos, socialmente desde hace tiempo. O sea, ahora la única diferencia, digamos, que yo veo es que con la CIA, digamos, de alguna forma se acelera el proceso. Pero en realidad el problema es un problema, de nuevo, es un problema social, del comportamiento de las empresas.
ya está. Ustedes creen, bueno, acá Daniel, Zeus y yo tenemos hijos, Daro no, pero tienen sobrinos y sobrinas, ¿no? ¿Ustedes creen que dentro de los próximos 10 años o a partir de los próximos 10 años nuestros hijos y sobrinos, amigos y quien fuere van a estar en condiciones de vivir mejor de lo que vivimos nosotros hoy en día? No estoy tan seguro. Yo creo que no. Yo creo que nosotros ya vivimos peor que nuestros padres. Yo creo que quizá la Sí. cuestión justamente ética y moral y las dudas que tiene Calisto son las mismas que tengo yo. Yo creo que el uso de la tecnología, si no está desarrollada para mejorar la calidad de vida como objetivo final, ¿no? No tiene sentido desarrollarla. Si el objetivo último o final de desarrollar una tecnología es que se concentre cada vez más el poder económico en pocas manos, definitivamente el desarrollo de esa tecnología no nos va a servir a gran parte de la humanidad, ¿no? Colateralmente sí que nos va a servir, porque en medicina y en estas cosas sí que se puede usar para cosas Claro, importantes. después va a depender de quién Entonces, puede acceder a la medicina, según, porque claro, ahí el viene el objetivo problema. suyo es ganar dinero, pero colateralmente de una u otra forma sí que nos está sirviendo, pero su objetivo es forrarse. Claro, la cuestión es que si vos te quedás sin trabajo y no podés acceder más a la salud y la salud pública no te da respuestas, evidentemente no vas a estar viviendo mejor ni que nuestros padres ni nuestros hijos que nosotros, ¿no? Yo creo que la preocupación máxima y la cuestión a resolver, porque si Daniel planteaba 10 años es poco tiempo. Es poco tiempo para resolver un problema que es serio, ¿no? Pero lo de 10 años, yo también, cuando era pequeño, decían que en 10 años iba a haber ordenadores cuánticos. Luego pasaron otros 10 años y decían que en 10 años ya tendríamos ordenadores cuánticos. Y ahora recién parece que hay alguno, pero no sé. Bueno, pongámosle que en 10 años tengo un margen de error de otros 10 años más, ¿viste? Pero en algún momento llega, Cebu. O sea, lo que planteaba Calisto en la pregunta en la charla de la Flisol, si es revolución y burbuja, claramente la respuesta, creo que después de escucharlos a ustedes, es que es revolución. Sin duda es una revolución que ya llegó, que ya está, que hay ciertos grupos de talibanes dispuestos a negarla, pero que evidentemente no se puede negar lo que uno tiene delante de los ojos, ¿no? Podemos tener miradas diferentes, pero no podemos negar lo que ya estamos viendo. Podemos tener apreciaciones a futuro diferentes, estamos de acuerdo, pero no se puede negar la realidad. Digamos, hay un sector más tradicionalmente talibán y conservador que creen, como lo creyó en su momento el artesanado, que el artesanado podía detener la producción en serie, cosa que lógicamente nunca pudo hacer, ni nunca jamás ningún conservador puede detener a lo que es el futuro, ¿no? Los avances tecnológicos de la sociedad. Después hay sectores que se van, si se quiere, para el otro lado, que creen que sin inteligencia artificial no se puede vivir, ¿no? Son posiciones que, si bien parecen en principio antagónicas, en el fondo no lo son. Las dos son polarizaciones de sectores que están enfervorizados con posiciones extremas, ¿no? Yo tenía un profesor en la universidad, y ya le paso rápidamente la palabra a Daniel. Tenía un profesor en la universidad que decía que todo el conocimiento humano que está escrito, o sea, que ha podido ser registrado, que está en libros, todo ese conocimiento humano producido por la humanidad, o sea, en la historia de la humanidad, dentro de un océano sería apenas una gota de agua. Entonces imagínense, si todos los libros escritos en la historia de la humanidad apenas son una gota de agua, dentro de lo que es el conocimiento en general, digamos, lo lejos que podemos estar
de que una IA nos resuelva los problemas que tenemos nosotros en tanta humanidad, ¿no? Bueno, hay gente que opina, digo, que bueno, que la inteligencia artificial en realidad está acá, digo, para solucionar todos los problemas que la humanidad tiene. Primero que nada, considero que esa afirmación no es muy sensata. Los problemas que tiene la humanidad ya sabemos cómo solucionarlos. El tema es que no hay interés de que se solucionen. Eso para arrancar. La revolución industrial, digamos, es un gran precedente, digo, que marca de alguna forma de alguna forma nos da un rumbo en la revolución esta que estamos teniendo de la IA. Bien. Si yo me pongo a analizarlo objetivamente en perspectiva, yo podría decir que la revolución industrial fue buenísima, porque en realidad generó un montón de adelanto tecnológico, de los cuales hoy estamos viviendo y hoy estamos, digamos, todo el adelanto tecnológico que hoy tenemos, de alguna forma, nació en lo que vendría a ser la revolución industrial. A lo que voy es que si la revolución industrial no hubiera existido, posiblemente nosotros hubiéramos estado tecnológicamente más retrasados como humanidad en su conjunto, digamos. Sin embargo, no voy por eso a dejar de ver el impacto y el costo social que tuvo, digamos, la revolución industrial en el general de la gente, porque hubo mucha gente, porque digamos, que yo interpreto como lindas palabras, no, porque en realidad la revolución industrial lo que hizo fue generó nueva gente nuevas fuentes de ingreso y de trabajo y nada más. Pero bueno, la gente que estaba viviendo ahí la sufrió. La gente que no tenía que comer la sufrió. Yo creo que ahí hay una gran diferencia, lo que tiene tanto primera revolución y segunda revolución industrial, con lo que para mí esta es la tercera revolución industrial, ¿no? Esta que está empujada por el desarrollo de la inteligencia artificial. Y digo porque en el momento donde predominaba el artesanado y no la producción industrial, teníamos, digamos, como humanidad el problema de que no teníamos el abastecimiento suficiente de cosas mínimas, digamos, para vivir en condiciones, ¿no? Con la irrupción, en principio, de la primera revolución industrial y posteriormente y con mucha más fuerza la segunda revolución industrial, ese problema se supera, ¿no? Hay una determinada cantidad de productos que antes escaseaban que ahora los empieza a ver por doquier. Eso obviamente genera mejores condiciones y un aumento en la calidad de vida. Ahora, lo que vos decís, obviamente, las condiciones laborales, y no es que la gente antes de las fábricas no trabajaba, sino trabajaba en los campos, ¿no? Con un sistema feudal diferente al capitalista, pero trabajaba. La gente ha vivido toda su vida el trabajo. Lo que me refiero que esta tercera revolución industrial, la impulsada por el desarrollo de la inteligencia artificial, llega en condiciones objetivas muy diferentes. En este momento no hay escasez de bienes de uso masivo, sino lo que hay es una superproducción de bienes. O sea, se producen más bienes que lo que la humanidad son capaces de consumir. O sea, esta revolución llega en condiciones muy diferentes a la primera y segunda revolución industrial, y creo que ahí es donde potencialmente se puede llegar a apreciar más el daño que pudiera, por eso en términos potenciales, que pudiera provocarnos a nosotros como sociedad, ¿no? Y además, Lo que pasa es que sí, hoy día se plantea, digamos, de alguna forma con el tema de la revolución de la IA, se plantea si el ser humano es un factor sustituible por completo o no. Eso es lo que se está planteando, ¿no? Entiendo que durante la revolución industrial, la primera, también, ¿no? Aparece la máquina, entonces el hombre de alguna forma es sustituible, entre comillas, porque alguien tenía que manejar esa máquina. Acá estamos hablando de máquinas que se manejan solas. En realidad ahí el cambio viene en la segunda revolución industrial. En la primera revolución industrial, las máquinas en realidad ya las usaban los artesanos, ¿no?
En la primera revolución industrial el hecho central es el juntar trabajadores en un mismo lugar y utilizar la cooperación en favor del propietario de la máquina. La segunda revolución industrial se caracteriza ahora sí porque el hombre pasa a ser un mero apéndice de la máquina. O sea, apéndice de la máquina. Lo importante es la máquina, no el operario. El operario todavía sigue siendo necesario, pero es apenas un apéndice y el apéndice obviamente puede ser reemplazado, ¿no? En el caso de la IA, está bien que esto es llevar a un extremo el hecho de afirmar categóricamente que directamente el hombre es reemplazable, porque en términos absolutos eso no es cierto, porque de hecho las IA están programadas por hombres, o sea, nos guste o no, es algo que ha creado el hombre. Y no puede reemplazar al hombre, sí puede reemplazarnos en determinadas tareas que obviamente sí pueden tener impacto grave a nivel social. Lo que pasa es que, y ya digo, lo que pasa es que hoy día se está planteando, de hecho es una charla que no terminé de ver todavía, pero hoy día se está planteando y bueno, a ver, DeepSeek, por ejemplo, la IA china, fue parte de su entrenamiento fue con lo que se conoce como entrenamiento por refuerzo, es decir, se le premió de alguna forma a la IA por encontrar buenos resultados. Entonces, de ahí no hubo una supervisión. Es cierto que al principio sí hubo una supervisión digamos, llamémosle, los datos base de entrada, sí que fueron el conocimiento humano, pero después la evolución y el entrenamiento fino que tuvo esa inteligencia artificial fue con entrenamiento por refuerzo, en la que no se necesitó una persona. Hoy día se está planteando de ciclos de iteración donde tenemos inteligencia artificial que desarrollan determinados programas, llamémosle, y que iteran una y otra y otra y otra y otra vez para mejorar ese software y automejorarse también. Entonces, se está, digamos, a punto de, para mí entender, se está a punto, digamos, se está cerca, digamos, no a punto, quiero decir que no es que suceda mañana, el lunes nos levantamos y ya el mundo cambió. No, nos estamos refiriendo, digo, a situaciones donde la máquina de alguna forma tiene cierta autonomía y entonces evoluciona sola con esa autonomía para mejorar su tarea objetivo y ahí el factor humano queda delegado totalmente y eso puede significar un problema grave contra la propia humanidad, en el sentido de que nosotros somos seres humanos, digo, sabemos, digamos, de alguna forma, en mayor o menor medida, sabemos, digamos, qué es lo que nos conviene, qué es lo que nos hace bien, lo que nos hace mal. Bueno, la inteligencia artificial no tiene ni idea qué es lo que está bien o está mal. Digo, o sea, para que se haga una idea, la inteligencia artificial vendría a ser como una persona, digo, que de alguna forma es muda, es sorda, yendo a lo que vendría a ser los LLM. Es muda, sorda, no tiene sensaciones, digamos, térmicas ni nada por el estilo. Lo único que tiene es una entrada de datos, Claro, que podría ser porque algo. porque no es inteligente, es un texto predictivo. Exactamente. Entonces, en ese sentido, digo, su objetivo, tarea objetivo, es ser más eficiente en la tarea que le colocaron. No importa el coste. O sea, ahí los seres humanos pasamos a ser, desde el punto de vista de ella, no porque sean malas ni buenas, no pasa porque, entonces nos van a destruir, no, entonces son buenísimas, no. No se trata si son buenas o malas. Es un tema de que son programadas con una determinada tarea objetivo, como tú dices bien, predecir texto, ok, y lo que tienen que hacer es mejorar su función de predicción. Genial. Si esa función de predicción va en la dirección en la que su tarea objetivo es el correcto, entonces van a ser excelentes haciendo eso. Voy a tener un Cervantes escribiendo código. ¿Me explico? O un Shakespeare escribiendo código. Y eso no significa que Shakespeare o Cervantes eran seres humanos, tenían su sentir,
y sus motivaciones para escribir literatura eran exactamente eso, representar su sentir o plasmar una situación de una época. Nada de eso, o sea, en las inteligencias artificiales todo eso está, pero súper lejos, no pasa por ahí siquiera. ¿Me explico? Sí, sí, quedó eso muy claro y creo que el problema obviamente no radica en la inteligencia artificial, como bien vos dijiste, Daniel, no son ni buenas ni malas, sino el problema radica en quiénes son sus dueños y cuál es el objetivo para las cuales las están entrenando, ¿no? Donde Claro, claramente el ahí tema, hay humanos involucrados, ¿no? el punto acá es quién mueve los hilos. Exactamente, claro. ¿Quién es el por qué y el para qué una inteligencia artificial, ¿no? Si es para mejorar nuestra calidad de vida o es para que unos pocos se sigan llenando cada vez más de dinero. Eso, eso es como un martillo. Un martillo en buenas manos puede ser una excelente herramienta, pero en malas manos pues puede ser un arma. Sí, claro, tal cual. Toda herramienta tiene esa dualidad, ¿no? En su ser. Pero bueno, terminando lo que es básicamente el debate sobre inteligencia artificial, eh, me gustaría hacer un llamamiento también a una cuestión social que no atañe únicamente al uso de las inteligencias artificiales. Eh, Ustedes saben, y el que no lo sabe se podrá enterar por acá, que nosotros utilizamos inteligencia artificial, por ejemplo, para las descripciones de los videos de YouTube y ese tipo de cosas, simplemente para poder ahorrar algo de tiempo. Después, como bien dijo Cebus y también Daniel, el texto que genera la inteligencia artificial, usemos cual usemos, no importa, tiene que ser corregido, ¿no? Suele haber incongruencias y cuestiones que, errores directamente, hay que corregirlo, pero bueno, sí nos permite ganar algo de tiempo, en vez de escribir el texto uno como si fuera Cervantes o Shakespeare, como decía Daniel, ¿no? Nos resulta útil para eso. Nosotros no usamos mucha más inteligencia artificial que no sea para eso, al menos dentro de lo que es la vida de la comunidad. Pero también ha surgido últimamente, y por eso nosotros somos una comunidad de software libre, como bien lo dice nuestro documento fundacional, ¿no? Donde buscamos la independencia digital, o sea, una emancipación digital, y a la vez el buen vivir, porque entendemos que si estamos emancipados tecnológicamente, digitalmente, vamos a tener mejores condiciones de vida, un buen vivir. Y en esto que tiene que ver con el buen vivir es donde me parece que hay que hacer un llamamiento, porque si bien vivimos en el siglo XXI donde estamos hiperconectados, y digo hiperconectados porque Daro y Daniel están en Montevideo, Cebus en este momento está en Madrid, que ya es la madrugada madrileña, yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Estamos conectados gracias a la tecnología, y a pesar de que tenemos la posibilidad de conectarnos personas que tal vez nunca nos conozcamos personalmente, ¿no? Incluso Daro y Daniel viven en la misma ciudad y no se conocen, ¿no? Y tenemos esta posibilidad, ¿no? Pero a la vez, la hiperconectividad propia del siglo XXI da como resultado algo que resulta desde el punto de vista social algo problemático. Hay cada vez más gente sola, ¿no? A pesar de lo hiperconectado que estamos. El uso de las inteligencias artificiales también comenzó a generar daño en lo que es en la vida de las personas, ¿no? Ya ha habido un caso de un adolescente estadounidense que había descargado una de estas inteligencias artificiales que jugaban como novia, ¿no? Y este muchacho, que obviamente tenía una patología previa, la responsable no es la directa, la inteligencia artificial, pero este muchacho con una patología previa terminó suicidándose,
también hay inteligencias artificiales que juegan como si fueran amigos nuestros, por ahí no novias, pero sí amigos nuestros, y también terminan produciendo más daño que beneficio, ¿no? A la hora, digamos, de su uso cuando existen patologías previas y nosotros hacemos uso de esas herramientas. Esto es simplemente, digamos, un llamado de atención para que reflexionemos si estamos viviendo en un mundo hiperconectado. No hay nada más lindo que relacionarse con otro ser humano y no levantarte de tu cama y a lo primero que salude sea una inteligencia artificial, ¿no? Es simplemente como para que podamos reflexionar y cuidarnos la salud entre todos. Y esto es como un pequeño apartado a lo que en realidad era la discusión que comenzó Daniel en el Frisol de Montevideo, esto de revolución y burbuja en el concepto del uso de la inteligencia artificial. ¿Zeus? Sí, quería comentar algo que pasó hace no mucho con ChatGPT, que tampoco ha sido muy publicado en muchos sitios, pero tuvieron un error, un problema, que no supervisaron bien la IA y la lanzaron al público y te daba la razón en todo lo que le decías. Le dices, soy guapo, sí, sí, eres muy guapo. O le decías cualquier cosa y te daba todo el rato la razón. Entonces, hasta tal punto que le decías, quiero suicidarme, ¿qué te parece? Ah, sí, sí, me parece muy buena idea, no sé qué. Y tuvieron ese problema y tuvieron que corregirlo y pidieron disculpas, que la próxima vez iban a revisarlo mejor y qué tal y qué cual, pero ya lo han lanzado al público y vete a saber qué problemas ha podido causar a la gente, o sea, no es tan fácil Eh, como... yo me enteré, en ese contexto, me enteré, digo, que en realidad, bueno, vi algunos mensajes, vi capturas de pantallas de mensajes que le había dado al presidente de Turquía, diciendo algo así como que lo iba a derrocar y que como que no tenía mucho sentido. Ese es el problema, digamos, que tiene. A ver, esto es un estado del arte. Es la primera vez que mencionamos este concepto, pero es un estado del arte. Lo que se llama estado del arte es literalmente es eso, es un arte. El arte significa de que no son cosas probadas. Estamos, digamos, son cosas que nos sorprenden, que nos dan, a ver, mi primer impacto, digo, con la inteligencia artificial fue tipo, bueno, ¿qué esto piensa? Y bueno, y lo simula bastante bien. Después, cuando uno empieza a hilar fino y cuando uno tiene conocimientos en el área, sobre todo, le empieza a encontrar los problemas y los malos funcionamientos y todas esas cosas, ¿no? Como que, bueno, que te doy siempre la razón y ya está. Porque finalmente, digamos, la interacción humana, lo que pasa es que todo esto arranca, eh, a mi entender, con los smartphones y todas esas cosas. Si yo tengo una persona, digamos, que yo no puedo interactuar con ella, en la calle, un desconocido, porque no sé, no estoy encontrando una dirección y pongamos que el GPS me dice que tengo que ir por un camino que no tiene sentido. Este, eh, Hoy día, algo que era muy común hace 20 años atrás, parar en la calle y preguntarle a un desconocido, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me gusta que estoy perdido, tengo que llegar a tal lugar. Em, y resulta digo, que la gente se refugia en un celular como si fuera una especie de armadura. Este, entonces, como que nada, el celular me protege y entonces no interactúo contigo. Digamos, eso es algo que hay una canción de La Rana Carrero que lo dice muy, muy bien, que no es Villa Pancha el nombre, digo, no me sale ahora el nombre, estaba pensando, que describe justamente un pueblo del interior del Uruguay. Describe un pueblo, digamos, donde la gente, digo, se iba a dormir la siesta, digamos, en la tarde porque hacía mucho calor y que bueno, que todo el mundo conocía a su vecino, que eso por el estilo, y cómo ha cambiado con la introducción de Internet nomás. Ni quiero saber lo que vendría a ser la IA en el futuro. Y justamente los amigos virtuales, a ver, hay gente que lo está planteando. Y a ver, y seguro que vas a ir a una empresa, digo, que se va a dedicar a tener ten tu amigo virtual, seguramente, digo, existe, así es que ya no existe.
No, sí, ya existe, lamentablemente, claro, los del amigo sí, de sí, inteligencia artificial, ya, lamentablemente ya claro. existe. Pero y bueno, la interacción humana es importante. A ver, yo siempre digo lo mismo, es lo que nos ha traído acá. Digo, gracias a que los humanos nos hemos apoyado entre nosotros, conocidos o desconocidos, y en los momentos de crisis o situaciones complicadas, tu vecino es importante saber cómo se llama, ¿tá? Digo, porque esa es la persona que vas a recurrir para que te dé una mano. Y eso no es menor. Y eso no se sustituye con una IA. Y no se va a sustituir en el futuro con una IA. Y el ser humano necesita ese comportamiento. Sí. Yo creo que es gran parte, el comportamiento social creo que es gran parte de lo que nos define como seres humanos. Entonces, ok, no podemos tomarnos tan a la ligera el tema de sustituir otra clase de interacciones humanas por, ya digo, inteligencia artificial, asistentes, llamen lo que quieran, tener compañeros de trabajo, digo, charlar sobre si la torta frita que compré en la esquina estaba llena de grasa o no. Yo estoy hablando de diálogos superfluos, pero que en realidad nos hacen humanos y son importantísimos. Yo La interacción. recuerdo, Daniel, creo que esto debe haber llegado también a Uruguay y obviamente a España, Cebus, mucho antes que existieran los smartphones, allá por la década del 90. Yo en ese momento estaba estudiando el profesorado, digamos, para ser maestro. Tenía una compañera que había comprado lo que llamaban una mascota virtual. No existían smartphone ni nada, ¿no? Era un llaverito que venía de China. Sí, el Tamagotchi. El Tamagotchi, ahí está, no me salía el nombre, donde, bueno, lógicamente uno tenía que manipularlo para alimentarlo, para hacerle caricias, para sacarlo a pasear. Si uno abandonaba eso, la mascota se moría, ¿no? Pero lógicamente, como Se es... moría, ojo, se moría virtualmente, pero uno lo sentía como una muerte real. Claro, con la diferencia que vos lo girabas, tenía un reset atrás, le metías la aguja al reset y el animal volvía a ser un cachorrito otra vez y otra vez tenías la responsabilidad vos de cuidarlo, ¿no? Digo, esto sucedió a mediados de los años 90, por ahí. Era yo joven en ese entonces, ¿no? Digo, está bueno interactuar con la tecnología, pero mejor está hacerse cargo, por ejemplo, de una mascota real. Acá con Margarita tenemos 3 y estamos muy contentos, aunque a veces nos den mucho trabajo, ¿no? Y después, bueno, una noticia que es de los últimos días, que tiene que ver justamente con esto, con algunos divagues con lo que se refiere a la inteligencia artificial, es que renunció la CEO de X, lo que antes era Twitter, porque la inteligencia artificial comenzó a atacar a usuarios con frases de índole fascistas, ¿no? Antisemitas, contra los islámicos, y esto terminó con la renuncia del aseo de X, ¿no? Eh, por eso creo que sí hay que tener mucho más que cuidado, especialmente cuando nos toque por voluntad propia o por voluntad ajena interactuar con alguna inteligencia artificial. Sí, digamos, no hay que perder de vista que es una herramienta, como es una calculadora, como es lo que sea. Ser más potente, genial, divino. Pero no hay que perder el foco, es eso. Eh, es una herramienta, no es un amigo, no es un asistente, por más que lo llamen, eh, por más que lo llamen de forma, digamos, llamémosle marketinera, llamen a que, bueno, que son inteligentes, que casi que sienten, que tienen conciencia. Eso es una aberración. No tienen conciencia, no sienten, simulan todo eso y lo hacen muy bien, sin Claro, duda. son grandes Pero simuladores, ¿no, Daniel? Grandes simuladores. como la serie de esas simuladores en Argentina que estaban muy buenas. Sí, importante también no usar redes sociales de gente despreciable como X o cosas así,
y inteligencias artificiales del mismo tipo que se dedica a hacer saludos extraños por ahí. Y, ese tipo de gente no merece que se use ni su IA ni sus redes sociales. No, ahí tenés razón, Cebu, para cuidar nuestra salud mental hay que tratar de no usar este tipo de redes sociales. Ahí ya eh, parto de la completa eh, afirmación de lo que vos decís, firmo debajo, ¿no? Hay que tener cuidado también con el uso irresponsable de las redes sociales que a veces le hacemos de ellas, ¿no? Pero bueno, para ir cerrando, y obviamente la reflexión final va a quedar en las palabras de Daniel. Eh, ha sido un placer poder estar con todos ustedes, compartir este rato. No sé si finalmente perdí la noción de la hora en algún momento. No sé si nos terminó saliendo algo breve o algo extenso. No tengo idea. Creo que como 2 horas y cuarto, por lo menos. Bueno, Creo que más o entonces menos. olvídense de lo que los dije en un principio, ¿no? Estas cosas suelen pasar cada vez que nos ponemos a debatir de algo, ¿no? Terminamos apasionándonos con lo que hacemos y le damos duro, como decía mi abuela, a la sin hueso, ¿no? Pero bueno, agradecerles a todos, especialmente a Daniel, que se ofreció de forma completamente desinteresada a participar de este debate. También agradecerle que sea uno de los ponentes de la FreeSol Montevideo, puesto que creo que a quienes apostamos por el software libre, más allá de la inteligencia artificial, ¿no? Necesitamos justamente más compañeros que estén dispuestos como Daniel y como tantos otros que han trabajado en lo que es la Frisol Montevideo de este año y de ediciones anteriores, ¿no? Deseando también que, ya que el Uruguay es un país federal, la Frisol vuelva a lo que es el interior del Uruguay, que no solo esté en Montevideo, ¿no? Me parece que sería una gran noticia para el software libre y para el uruguayo en general. Así que bueno, muchas gracias Ebu, gracias Daro, yo no sé qué te voy a agradecer a vos. Eh, y gracias a todos y bueno, nos vamos con las palabras de Daniel y una reflexión final sobre el tema. Bueno, qué responsabilidad, qué momento. Eh, eh, es importante, bueno, digamos, de alguna forma lo que acabo de decir, es importante comprender de que en realidad la IA es una herramienta que hay que aprender a usarla. Es fundamental aprender a usarla, pero aprender a usarla no significa le delego mi vida a la IA. Resolveme mis problemas existenciales, resolveme mis problemas de trabajo, mis problemas de relacionamiento de pareja, mis problemas de medicina, mis problemas de lo que sea, ¿no? Eh, Eso no es una herramienta. Para poder usar una herramienta hay que saber usarla con inteligencia, y como seres humanos nosotros tenemos la responsabilidad este, a nivel social de hacernos cargo. Y bueno, la IA nos presenta un desafío importante y tenemos que hacernos cargo de eso, porque en realidad la quieramos o no la quieramos usar, la realidad es que llegó, la realidad es que va a cada vez entrar de distintas formas. Y vamos a tener que ser responsables, digamos, en el uso y en el cómo usarlas, y sobre todo de cara algo que también daría para debatir un montón de tiempo, es qué podemos enseñarles a nuestros hijos para un futuro donde la IA va a estar ahí y en muchos aspectos va a ser mejor que nosotros. Entonces, nada, que podríamos seguir charlando 1 hora más, pero bueno, nada, eso. Que hagamos un uso responsable y sobre todo no evitemos usar nuestra cabeza, que somos seres pensantes, inteligentes,
para justamente sacarle el mejor jugo y que no sea exactamente al revés, que no saquen el jugo, digamos, utilizando la IA. Bueno, muchas gracias amigos queridos, muchas gracias por el tiempo, por la disposición intentaremos seguir con este ciclo de charlas y debates, probablemente no tan seguido como lo hacíamos antes, que era de manera mensual, pero armar una trimestral o cuatrimestral en la medida de nuestras posibilidades. Creo que esto nos enriquece no solo como Linuxeros, sino a nivel humano. Los invitamos, por supuesto, a quien escuche estas reflexiones, este debate que hemos tenido hoy, a dejar en el cajón de comentarios de YouTube sus impresiones, sus pareceres, siempre con el mayor respeto. Podemos diferir en todo lo que quieran, pero con respeto especialmente a quien potencialmente los pueda leer. Y bueno, amigos, como decimos siempre, nos vemos prontamente.